Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga esta mañana. ¿Cómo están? Bienvenida, Perlita, feliz cumpleaños. Aquí tienen dudas si son 90, 95, rascando los 100. ¿Cuántos son, hermana? ¿Ah? ¿Cuántos años está cumpliendo, hermana Perlita? Ahí, traducile, por favor, Joel. Llévale el mensaje. 89. Ahí está, hermano. ¿Ah? Y nosotros decíamos que era quinceañera, fíjese. Hermanos, es bueno, qué bueno que Perlita está aquí esta mañana y que podemos compartir con ella este día. Quizás poco me está escuchando, es normal en la vida, pero ¿qué tal si le damos un aplauso? Perlita, le vamos a dar un aplauso, oye, porque está con nosotros aquí. Nos da mucho gusto que esté con nosotros esta mañana y saber que está de cumpleaños. Deseamos que Dios la bendiga, le siga manteniendo con buena salud, que le siga dando más vida, ¿verdad? ¿Saben qué creo de la vida yo, hermanos? Y el otro día estaba compartiendo con una persona justamente eso de la vida, porque para mí la vida es la oportunidad y para mí es la única oportunidad que tenemos. No hay otra oportunidad más que la vida de hacer riquezas en el cielo, de hacer y acumular tesoros en el cielo. Solo la vida nos permite eso. Ese regalo que Dios nos da, que se llama vida, es la única oportunidad que tenemos de crear, de hacer, de acumular riquezas en el cielo. Usted puede ser salvo, usted puede tener la salvación y la vida eterna, pero mire, hermano, una vez que usted muere, ya no puede acumular riqueza en el cielo. Por esa razón, hermano, deje de estar pensando en algún momento si se le cruzó por la cabeza morirse. No, no piense morirse. No piense morirse. Pídale al Señor vida, salud, fuerza, inteligencia, sabiduría, discernimiento, entendimiento, para que usted pueda identificar cada oportunidad que tenga de hacer su obra y de acumular una buena cuenta allá en el cielo. Solo la vida, hermanos, solo el tiempo acá nos puede permitir eso. Así que damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, justamente eso, por la vida de cada uno de ustedes, pero aprovéchela responsablemente en la obra del Señor, aproveche el tiempo. Y como dice el apóstol Pablo, aprovechemos el tiempo porque los tiempos son malos, son difíciles. La vida es difícil, la vida es ardua, es parte de la vida, pero Dios siempre está con nosotros para darnos lo que necesitamos, lo que requerimos. Y eso, hermanos, es bastante hermoso. Bueno, les cuento, hermanos, que me pusieron una pizarra aquí, pero yo no ando nada con qué escribir. Si alguien me colabora por ahí de los otros maestros, como Mr. Marvin y Mr. Leo, ¿verdad? Esdras, que tampoco camina nada, ¿verdad? Y hermanos, quiero ubicarlos en este pensamiento esta mañana, justamente con, hoy terminamos los estudios que estamos haciendo de las cartas a los Corintios, ¿no? Tanto la primera como la segunda. Pero vamos a introducir una serie de temas que es lo que hemos estado compartiendo en la escuela dominical acerca del liderazgo del hombre. Y es importante, hermanos, que como iglesia lo tengamos claro. Una, porque es lo que Dios ha establecido para su iglesia, o sea, su iglesia le pertenece, es Él, y Él sabe cómo la va a dirigir, Él sabe cómo la va a gobernar, Él sabe cómo, y es soberano en ese sentido en hacer. Entonces es importante, hermanos, que como iglesia entendamos cuál es su voluntad
en cuanto a la iglesia, por un lado. Pero por otro lado, o sea, queremos aprender sobre la voluntad de Dios en el hecho del liderazgo del hombre, porque Dios así lo establece de manera soberana. Pero por otro lado también, hermanos, es importante, y esto me es muy importante que ustedes lo tengan claro y lo entiendan, es que la mujer, se le da la oportunidad a la mujer, se le da la oportunidad a ustedes, mujeres, de que oren, pidan al Señor dónde Él quiere que ustedes le sirvan. Para mí, el entendimiento de este conocimiento de la palabra de Dios debe de orillarlas a ustedes, hermanas, como hijas de Dios. Preguntar a Dios, discernir en la voluntad de Dios y su palabra. Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Para qué? Para que en la voluntad de Dios ustedes sean ministras, construyan, edifiquen en la voluntad de Dios. ¿Dónde? ¿Cómo? Para mí debe de orillarlas a ustedes en ese sentido. Decir, Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Por qué? Porque es importante. Yo siempre enseño cuando estoy con una persona en el sentido de, le digo yo, mire, usted es un instrumento, usted es un miembro, usted es una persona creada a imagen y semejanza de Dios y Dios tiene un propósito para con su vida a partir de su género. A partir de su género. Hombre, a partir de su género, Dios tiene un propósito en su vida. Mujer, a partir de su género, Dios tiene un propósito en su vida. Entonces, a partir de ahí, debe de haber un discernimiento, un despertar para mí, un aprendizaje en el hecho de decir, Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva como mujer? Hermanos, partiendo de aquí, yo quisiera que meditáramos en la palabra del Señor, porque hemos aprendido acerca desde la enseñanza, hermanos, de liderazgo del hombre, tanto en la casa como en la iglesia, y yo diría que también en la sociedad, hermanos, está marcado desde el principio, desde la creación. Y yo quisiera que esta mañana pudiéramos revisar y pudiéramos entender justamente unos pasajes que aparecen acá, porque este es como una introducción de lo que vamos a estar viendo, hermanos y hermanas. Y ubiquémonos en 1 Timoteo. Ya hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras del rol tanto del hombre en la casa como también en la iglesia. Y aquí es donde nos interesa como creyentes en Cristo, que nos ubiquemos, yo diría que nos alineemos a lo que Dios ha establecido. Entonces, alineémonos, hermanos, en este sentido y ubiquémonos aquí. 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo capítulo 3, allí nosotros vamos a encontrar del versículo número 1 al versículo número 7, aparece, hermano, lo que se llama, ahí está titulado, que aparece como requisitos de los, ahí aparece la palabra obispos. Ya lo hemos visto anteriormente que obispo se puede referir a anciano, también pastor.
En este sentido, mis hermanos, yo quisiera que ustedes me ayudaran y los pudiéramos nosotros enlistar, porque la demanda, la exigencia de Dios en este sentido en cuanto al perfil de quién debe estar en la dirección de la iglesia, ya hemos aprendido que el género es hombre, pero no cualquier hombre, no cualquier hombre. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona algo bien importante: los requisitos. Y es bueno, hermano, que los conozcamos como iglesia desde las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si ustedes me dictan y yo los voy a escribir acá. El versículo 1, ¿cómo dice? ¿Ah? Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahí habla de los requisitos de los obispos, los ancianos, o del pastor, o de quién va a dirigir la iglesia. Vamos a poner aquí quién va a dirigir la dirección de la iglesia. Entonces en su Biblia aparece allí una serie de requisitos. Ayúdenme, vamos a ver, aprendamos los hermanos. Bueno, vamos a ponerlo acá. Irreprensible. Ajá. ¿Qué más? Mire, marido de una sola mujer. ¿Qué más, hermanas? Sobrio. ¿Qué más dice? Prudente, decoroso, ajá, hospedador, ajá, muy bien. Apto para enseñar, ¿qué más? No dado al vino. ¿Qué más? ¿Qué más? No codicioso, ¿verdad? Ajá. No pendenciero, dice ahí. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? Apacible. No avaro. ¿Qué más? Gobierne bien su casa. ¿Qué más? No deshonesto. ¿Va? ¿Qué más? Ajá. Que tenga a sus hijos en sujeción, ¿verdad? Sujeción. Sujeto, sujeto, sujeción. Consejo con ese, ustedes. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? No neófito, ¿verdad? O nuevo, ¿verdad? O neófito. Ajá. ¿Qué más? Neófito. Buen testimonio, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? De los de afuera, esto es importante. ¿Qué más? Ahí nomás, ¿verdad? ¿Cuántos aparecen aquí? Vamos a ver, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Verdad? Y quizás sean algo otros
algo otros por ahí también. Ahora, esta es la lista, hermanos, que aparece en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Si nosotros podemos ver aquí, no es cualquier hombre. El hecho no pasa ni radica solamente por el género. No. Si ustedes ven aquí, no es cualquier hombre. Este perfil, este estándar, hermano, es bien alto, es muy alto. Por esa razón, el versículo 1 dice, hay dos palabras que me gustan mucho, que es importante que como iglesia la entendamos. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El versículo 2. Bueno, aquí aparece en el versículo 1, vamos a poner esta palabra, obispado, ¿verdad? Y la pone la palabra en su género masculino. Pero luego en el versículo dice que el obispado, que el que anhela este oficio, esta función, ahí usa una palabra que dice es necesario. Mire, pongámosle mucha atención a esta palabra, necesario. Es necesario. Y esto está apuntando a todo esto, mire hermano, a todo esto. Y este es el estándar de Dios. Y luego a esta palabra que dice, pero es necesario, usa otra palabra que yo quisiera que la mirásemos, pero es necesario y luego dice que, póngale atención a esta palabra también, sea. Pero es necesario que sea de ser. Y esto, hermanos, tiene que ver con el interior, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con, tiene que ver con sus atributos, tiene que ver con su esencia como hombre. Sea. Es necesario que sea. Uno es que es necesario, o sea, necesariamente debe de ser así. Y nos pone entonces esta serie aquí de requisitos, cualidades que tienen que ver con el ser, con su esencia, con su carácter. Cuando hablo, hermanos, de carácter, no hablo de que de carácter, que de carácter fuerte. No, 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 no. Tiene que ver con la proyección, desempeño, proyección más que todo de todo esto, mi hermano. O sea, en él debe de haber verdaderamente, esencialmente, todas estas cualidades. Deben de haber sido, vamos a decir así, voy a usar esta palabra, mostradas o modeladas. Debe ser mostradas o modeladas. Entonces, hermanos, si la iglesia va a pensar en ir en esta vía, entonces es necesario que en la congregación hayan este tipo de hombres. Ahora, yo quisiera que mirásemos otros detalles que continúan en porque de esto podemos hablar mucho, hermanos, pero no es mi intención esta mañana poder hablar de cada uno de estos. No es mi intención esta mañana. Yo quisiera que en esta introducción, en cuanto a estos temas, nosotros revisásemos a la luz de la palabra de Dios para que realmente tengamos claro con detalles qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos encaminamos y por qué. Ahora, fíjense ustedes que luego pasa al versículo 8. Yo quiero que se ubiquen, por favor, ahí en 1 Timoteo capítulo 8. Y entonces nos ubica
en algo bien importante que ahora dice los requisitos de los diáconos, porque el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben, otra vez dice, ser. Yo voy a escribir acá que ustedes también me dicten los diáconos. Los diáconos. Otra vez en el versículo 8 habla de deben ser. Otra vez la palabra que está conectado con el obispo que dice que debe de ser. Otra vez va a su esencia, a su interior, pero sí, a su esencia, a su carácter, a cómo es. Entonces dice debe de ser. Y yo quisiera que aquí miráramos un detalle muy importante que para mí es determinante en el sentido de la enseñanza bíblica. Y quiero que ustedes me lo dicten, vamos a ver. Asimismo dice, los diáconos deben de ser, como dice, honestos. ¿Qué más? No los escucho. Sin doblez. Ajá. ¿Ah? Bueno, debe ser honesto, sin doblez, no dado al mucho vino, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? No codicioso, ¿verdad? ¿Qué más? Ujú. Ajá. De la fe, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo ahí, hermano? Ajá, que estos sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y irreprensibles, ¿verdad? Entonces son irreprensibles, igual que, ok. Pero luego dice, hermanos, en el versículo, eh, sí, pero yo quiero que veamos, bueno, el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero yo quiero que ustedes vean en este contexto de los diáconos en el versículo 10, el versículo 11, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice en el versículo 11? Lean, hermano, vamos a ver qué dice. Porque quiero que ustedes vean por sí mismas lo que quiero que veamos. ¿Qué dice, hermanos, hermanas? Ajá, las mujeres, luego dice en el versículo 11, las mujeres a sí mismo. Ahora, quiero que nos detengamos un poquito ahí en esta expresión, las mujeres a sí mismo. Porque de las mujeres las pone en el contexto de diáconos. No así del obispo, del anciano, del pastor, de los de la dirección de la iglesia. Hermanos, este detalle es muy importante. Este detalle es muy importante. Porque no dice, y no es una casualidad, no. No es un error de traducción, no es que de repente se le fue por alto al apóstol Pablo al escribirle esto a Timoteo. No, hermanos, en realidad no es eso. Y este es un dato que vale la pena que nosotros lo podamos ver
porque en el contexto de los diáconos sí incluye a las mujeres, dice asimismo las mujeres o las mujeres asimismo, pero no lo hace en función de los obispos, de los ancianos, del pastor. No sé, Estra, si quieres decir algo al respecto, me gustaría. ¿Qué puedes decir en función de esto como pastor? La Biblia no descarta en el Nuevo Testamento que la mujer participe como diaconisa de la iglesia, ¿verdad? Sino que la Biblia habla de mujeres diaconisas en el Nuevo Testamento, Ujú. ¿verdad? Y la observación de Moncho es bien importante porque en el contexto inmediato que está hablando de los diáconos, pone allí a la mujer. Algunos han pensado que esas mujeres son las esposas de los diáconos, las mujeres a sí mismo, pensando que son esposas de los diáconos. Pero otros piensan que no es así, que esas mujeres se refieren a mujeres con el oficio de diaconisas dentro de la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces nosotros creemos por esto que realmente la mujer puede participar en el tema del servicio dentro de la iglesia, sin ningún problema. Muy bien. Gracias, Estras. A la luz de esto que nosotros acabamos de ver, me gustaría conocer, si usted así lo desea, qué piensan, hombres y mujeres. ¿Qué piensan? Como persigo el objetivo, hermanos, de que eh, ampliamos, o sea, que ampliemos el pensamiento de que como hijos de Dios, hijas de Dios, les traigo lo que les dije al principio, nos debe de plantear, aquí debe de orillar para mí a las mujeres, en el hecho es, ¿dónde y cómo quieres que yo te sirva? Entendiendo esto para la iglesia, entendiendo esto a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque de repente eh, podemos pensar que solo de una o de esta o de otra, o como que es muy reducido, ¿no? La función o el servicio que nosotros podemos dar como miembros de la iglesia. La verdad es que es muy amplio. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero, como les decía, a partir del género, Señor, yo como mujer, ¿cómo? ¿Dónde? Te quiero servir. Yo hay un anhelo en mí de servirte, pero ¿cómo? ¿Dónde? El Señor lo va a hacer. Y mire, y donde el Señor la lleve o lo lleve, allí usted va a estar bien. Allí va a estar usted bien. Hermano, en el camino del Señor, en el servicio del Señor, hermano, esto es bien importante. Porque también puede ser que andemos desubicados y caigamos en frustración. Entonces pueda ser que no estemos donde Dios quiere que nosotros ejerzamos o le sirvamos a Él o estemos en función de edificar la iglesia, participando en acciones que den el crecimiento de la iglesia, la edificación, o sea, la construcción de la iglesia. Eso puede pasar. Entonces, por esa razón es importante. Yo ¿por qué le digo esto? Porque, mire, hermano, hermana, no vaya a orar, ¿verdad? Para que Dios la ponga como pastora. No, 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 hermano. Yo creo que no. O sea, por eso le digo, ¿no? Podemos hacer aquí una oración bíblica en función de la voluntad de Dios. Ni tampoco nosotros los hombres, ¿verdad? Vamos a orar para que tengamos una mujer pastora. No, no, no. Yo creo que es bien importante, vamos, para que oremos en función también de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos establece en su palabra, porque entonces así vamos a andar en la línea de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? ¿Se dan cuenta? Qué importante esto. ¿Verdad? Por ejemplo, encontramos una iglesia de repente
en donde está siendo dirigida por una mujer, porque no hay hombres que tengan este perfil. ¿Qué vamos a hacer en esa iglesia? ¿Qué vamos a hacer para esa iglesia? Orar para que Dios envíe un obrero, Dios prepare un hombre. Entonces, ese sería el camino en este sentido. Entonces, oramos ahí, ¿no? ¿Qué les parece? Manoleo, usted que es el otro pastor aquí, ¿qué piensa? Pasa el micrófono. No estaba en el punto, discúlpeme. ¿Y en qué punto estaba? Estaba pensando en lo que dijo el pastor. Bueno, te dele también, tal vez puede algo ahí, no importa. Y yo pienso más o menos como él lo está planteando, ¿verdad? A veces parece que cuando dice asimismo los diáconos o el diaconado, dice, y luego expresa, no dice las diaconisas, sino Las mujeres. las mujeres. Entonces, esas dos palabras me inquieta un poquito, ¿verdad? Porque no se refiere a al menos que la palabra diaconado incluya al varón y a la mujer, ¿verdad? Cuando expresa la palabra, porque si dijera diácono, uno podría pensar que es una referencia exclusiva al varón, pero es posible que cuando habla del diaconado como oficio, ¿verdad? Se refiere a ambos sexos. Entonces eso me trae a la reflexión, pero estoy también de acuerdo que hay diferentes posiciones, ¿verdad? En cuanto a las diaconisas y los diáconos, y yo también llego a la misma conclusión de que el servicio de la mujer en el templo está estipulado aquí también, ¿verdad? Ujú. Tal vez habría que estudiar más profundamente, pero hasta ahorita eso es lo que pensamos, que también la mujer está incluida aquí en el diaconado. Ujú. Bueno, afortunadamente yo creo que hay otros pasajes que nos ayudan y porque mencionan a mujeres diaconisas. Estras. Sí. La otra cosa, ya separándome de este pensamiento, la otra cosa es que el apóstol Pablo se le ha acusado mucho por algunas mujeres, especialmente feministas, de tener un sentimiento en contra de la mujer, ¿verdad? Y realmente no es así. Si ustedes, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, en esta carta que escribe a Timoteo, involucra a la mujer, ¿verdad? Solo que no la pone como líder de la iglesia, no porque él lo haya dispuesto, sino porque eso es una directriz del Señor para la iglesia, pero aparecen en escena las mujeres, ¿verdad? Y eso es bien importante para que no creamos que que Pablo tiene un sentimiento en contra de la mujer, ¿verdad? Habla de las mujeres y exalta a las mujeres en el Nuevo Testamento. Ujú. Ahí en Filipenses 4, no sé si es a Timoteo que el apóstol Pablo o a Tito, no sé exactamente, le dice, trata de trabajar con estas que fueron compañeras de lucha mía, ¿verdad? Que trabajaron juntamente conmigo. No dice exactamente qué trabajo estaban haciendo, pero el apóstol Pablo dice claramente que eran sus compañeras de trabajo, Colaboradoras. 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 Entonces, la manera en cómo él lo expresa tiene mucho aprecio al trabajo, al servicio y a lo que el Señor le demanda a la mujer dentro del ministerio, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Sí, muy bien. Hay otros pasajes también, hermanos, que apoyan el hecho donde menciona el trabajo de las mujeres. Por ejemplo, la carta a los romanos, ahí menciona a Febe, que era diaconisa, y según algunos, escuchen bien ustedes, hermanos, Febe, según algunos, fue la que llevó la carta a los romanos. O sea, esa mujer, o sea, no fue enviada ni por Tito, ni por Timoteo, ni por otro,
sino que algunos comentaristas dicen que fue Febe quien llevó esa carta a los romanos. Entonces, realmente podemos ver nosotros que sí, la mujer tiene un papel muy importante, pero que en la dirección de Dios es donde debe de, en base a la dirección del Señor, en base a la voluntad de Dios, debe de, puede y tiene mucho espacio y oportunidad donde puede servir, crecer, desarrollar todos sus dones, todos sus talentos, todas sus capacidades al servicio de Dios y edificación de la iglesia. No sé, Estras, ¿ibas a decir algo? No, solo agregar el valor de la mujer. Más adelantito habla de que este varón o de este diácono debe ser marido de una sola mujer. Claro. O sea, dándole dignidad a la mujer. Realmente, Respeto, respeto, valor, valor. honor, como dice en la primera, en Pedro, el apóstol Pedro. Exacto. Entonces, no miremos nosotros la Biblia como una herramienta en donde Dios expresa su odio a la mujer o el apóstol Pablo. Realmente no es así, O que es ¿verdad? excluyente de la mujer en ningún sentido. Porque, miren, hermanos, no sé si terminaste. Sí. Ok, ¿qué les parece si revisamos un poquito atrás en el capítulo 2 en relación a esto? Porque estuve estudiando, hermanos, esta parte acá, en el capítulo 2. Por ejemplo, del versículo 8 en adelante, no está puesta al azar aquí esto. No es un aspecto antojadizo. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Está hablando acerca de su, otra vez, carácter, esencia, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, como mujeres cristianas, podemos decir nosotros ahí. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí da la razón. O sea, estuve tratando de que, o sea, ¿qué trata de decirnos aquí el Señor cuando dice acá en el versículo número 13, porque Adán fue formado primero, después Eva? Esa expresión, hermanos, formado primero, formado primero. Yo me ponía a pensar, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo se conecta con lo siguiente en relación al pueblo de Dios? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué Dios formó primero a Adán? Que Adán fue formado primero, formado primero. ¿Por qué? ¿Qué es eso de primero? En la sabiduría de Dios, en la omnisciencia de Dios, o sea, en todo lo que Él es, eso tiene un sentido. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Génesis, por ejemplo, cuando Dios forma al hombre, dice que lo forma a imagen y semejanza, pero está formando al hombre, está formando a Adán primero. Dice que lo pone en el huerto y llega y le da una responsabilidad, que le ponga, que lo administre, que lo gobierne, le ponga nombre a las plantas y que le nombre a los animales. Y luego, entonces en un momento, Dios le trae todos los animales a Adán. Y entonces se encuentra de que Adán está solo y que no se ayudó, no se encontró compañera para él, ¿no? Hay algunas mujeres que no les gusta eso, que le digan compañera, ¿verdad?
El otro día una muchacha así me dijo, fíjese que mi esposo me dice, me felicitó a las 12 de la noche y ¿sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Feliz cumpleaños, compañera, dije que le dijo. Pero, o sea, sí le dijo, ¿qué es eso de compañera? ¿Compañera de qué? Le digo. No se lo digo, pero es que lo pensó. Pero yo recuerdo, o sea, les voy a hacer esta anécdota. Yo recuerdo que mi papá siempre se refería a mi mamá como mi compañera. Mi compañera, mi compañera, mi compañera y mi compañera de hogar, correcto. Pero en esencia eso es. La esposa para uno es una compañera. Ajá. Podía ser, ¿verdad? Compañera de qué, dijo, ¿verdad? Ajá. Sí. Creo que le gusta más de mi esposa, ¿verdad? Porque tal vez como las esposas, ¿verdad? Son para... ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, el término compañera es hermoso. Porque si ustedes se ponen a pensar, hombres, sí se vuelve una compañera. Y es eso, es compañía. Bueno, yo les digo, ¿y cuál era la necesidad de Adán? De compañía. O sea que si era su compañera. ¿Sí? O sea, si la esposa se le vuelve una compañera, y es que realmente lo acompaña a uno en todo lo acompaña a uno. Ahora, pero volviendo al tema, primero, eso de Adán fue creado primero. Ahora, fíjense ustedes, más adelante lo podemos ver en otra ocasión, tal vez podemos hacer una enseñanza de esto. Más adelante, luego Dios hace del hombre a la mujer. Y dice que una vez que estaban, no le voy a poner mucho detalle, solo esto es importante. Y aquí vamos a terminar en este sentido, para que veamos cuál es la intención de Dios con esto. Cierro acá. Cuando Dios forma al hombre y a la mujer, vuelve a mencionar que los hizo Dios, varón y hembra, a su imagen y semejanza, y los puso Dios en el jardín del Edén. ¿Cuál era la intención de Dios? O sea, ¿por qué crea Dios al hombre y a la mujer a imagen y semejanza? La idea es esto. Vamos a ver, niños, si me esperan un momentito, por favor. Please, please, please. Se los voy a agradecer. Ya vamos a terminar. Denme 2 minutos. La idea es de que Dios hace al hombre a su imagen y a semejanza y los pone en el jardín. ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios, hermanos, es esta: que reflejaran su imagen, que reflejaran su naturaleza. Dios hace al hombre primero justamente por eso, porque el hombre debe de reflejar la imagen de Dios. El hombre debe reflejar la imagen de Dios. Fíjense que cuando nosotros miramos todo esto acá, estos requisitos, ¿verdad? Es el reflejo realmente del carácter cristiano. Es el reflejo de la imagen de Dios. Es el reflejo de Jesucristo en la vida de hombres. Y ese es el aspecto. Esa es la intención, esa es la idea. Hombre primero. Yo no creo que la creación de la mujer haya sido inmediata, sino que Dios pone al hombre primero porque realmente debe ser el primero. Debe ser el primero en resolver, debe ser el primero en atender, debe ser el primero en servir, debe ser el primero en accionar. Debe ser el primero. Se hizo primero para que sea primero. Primero en hacer, primero en acción, primero en ofrecerse, primero en responder, primero en resolver. Primero. Es el que va adelante, es el que va primero.
Es el que se levanta primero. La cultura no es así, ¿verdad? La mujer la que se levanta primero. Es el hombre que ser el primero. Debe ser el primero en alistarse para ir a la iglesia. Debe ser el primero en animar a la familia a ir a la iglesia. Debe ser el primero en modelar a servir al Señor. Debe ser el primero en ser responsable en la casa. Debe ser el primero. Por eso Dios lo creó primero, para que sea el primero y cumpla primeramente la responsabilidad. En la casa y también en la iglesia debe ser el primero. Debe ser el primero, porque Dios lo creó primero. Debe ser la cabeza, la dirección, el primero. Porque Dios lo creó primero. Para eso lo creó primero. Nos quedamos aquí, mis amados hermanos, y seguimos aprendiendo de esto en otra ocasión.